Hola, soy el profe Green Agro y te doy la bienvenida al módulo de polinizadores. Primero que todo vamos a ver qué es la polinización y cómo se da. La reproducción de frutos y semillas en las plantas con flores requiere de un proceso de polinización, es decir, que se transporte el polen desde los estambres, la parte masculina, hasta el estigma, la parte femenina de la misma planta o de flores de plantas cercanas. Cuando el polen llega al estigma, allí germina y emite un filamento o tubo que crece dentro del pistilo hasta llegar al óvulo para fertilizarlo. Del óvulo polinizado se produce la fruta o grano que consumimos. Solo un grano de polen fertiliza un óvulo. Ese transporte lo realizan transmisores de polinización que pueden ser abióticos, o sea, no vivos, como el agua y el viento, o bióticos, seres vivos, como los insectos, aves y mamíferos, los cuales visitan las flores para buscar su néctar o polen y de flor en flor transportan los gránulos que contribuirán a la polinización. También existe la autopolinización, en la que la antena del estambre se libera el polen y cae en el óvulo de la misma flor. Y existe la polinización cruzada, que es en la que se encuentran involucrados todos los insectos o animales polinizadores, y es cuando el polen es llevado en el viento por aves y por insectos de una flor a otra de la misma especie. ¿Y por qué es importante la polinización? Pues veamos. Con la polinización vamos a tener flores, frutos y semillas de mayor calidad y las poblaciones de animales que se alimentan de estos van a aumentar. Por ejemplo, la soja o soya, el algodón y los frijoles son plantas que se autopolinizan, pero cuando hay polinizadores se benefician y aumentan la producción de granos. Es un proceso esencial para la producción tanto agrícola como apícola y para todos los ecosistemas terrestres. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo comparativo. En la imagen A observamos un fruto bien formado, que es más pesado, simétrico y contiene más drupas que un fruto regular o un fruto malo. El fruto de la imagen A tuvo una correcta polinización. Ahora comparemos el ejemplo de esta pera con evidentes deformaciones con esta otra pera, pero con aspecto agradable. ¿Cuál fue la diferencia? Que una no tuvo una correcta polinización y la otra pera estuvo bien polinizada. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una mala polinización? Podemos encontrar deformidades en los frutos, como es el caso de estos pepinos, o la falta de una semilla, como lo vemos en este zucchini, que es la que causa la enfermedad. Otros ejemplos son pimientos deformados, mazorcas con deficiencias muy severas, fresas deformes, pepinos con estrangulamiento, entre otros. ¿Ahora ves lo útil y necesaria que es la polinización? Y hay mucho más por aprender. Por eso, te invito a ver el siguiente video en el que te voy a hablar de quiénes son los polinizadores y te vas a sorprender. Ahora que ya conoces la importancia de la polinización, quiero enseñarte a identificar quiénes son realmente los polinizadores. Comencemos. ¿Quiénes son? Los polinizadores pueden ser agentes bióticos, seres vivos que transportan el polen que se adhiere a sus patas a las plantas para ser fecundadas. Existen muchos tipos de polinizadores como lo son las abejas, los murciélagos, los escarabajos, las moscas y las polillas. Cada uno de ellos es atraído por unas señales específicas que emiten las flores, lo que hace que, por ejemplo, las abejas polinicen puntualmente las plantas del aguacate, la cebolla y la papaya, entre otros muchos vegetales. Por otro lado, la polinización de cultivos como el cacao depende hasta en un 90% de las moscas, el banano de los murciélagos y las orquídeas de las polillas. Como ya te lo había dicho, los polinizadores también pueden ser agentes abióticos, no vivos, como lo son el agua y el viento. ¿Por qué son tan importantes los polinizadores? Casi el 90% de todas las plantas del mundo que florecen y que dan frutos dependen hasta cierto punto de la polinización por animales. Por lo que sin polinizadores, muchas de las plantas no podrían producir semillas, frijol, maní, ni frutas, pepino, bananos, aguacates, ni hojas, lechuga,
ni flores, orquídeas, coliflor, ni raíces, zanahorias. En resumidas cuentas, no podrían reproducirse. Junto a esto, sin plantas para proveer polen y néctar, muchos animales disminuirían, afectando el mantenimiento y conservación de otras especies, dado que son esenciales para el pleno desarrollo de las cadenas tróficas y por ende para nuestra alimentación. Existen muchos cultivos que se benefician de más de una especie de polinizador. Por eso es necesario mantener la biodiversidad en las áreas agrícolas y su entorno. Que haya diversidad tanto de polinizadores como de plantas significa diversidad de alimento para los seres vivos, lo que está relacionado con los ecosistemas de producción agrícola. Un dato: entre 235 mil millones de dólares y 577 mil millones de dólares de producción anual de alimentos depende de la contribución directa de los polinizadores, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Ahora quiero hablarte muy especialmente de una clase de polinizador, las abejas. Las abejas son el equivalente al sexo animal para muchas plantas, por ello son los principales polinizadores. Gracias a su cuerpo cubierto de pelos, transportan fácilmente el polen desde las partes masculinas de una flor hasta las partes femeninas, como ya hemos visto anteriormente. Esto hace que sean vitales en diversos cultivos como los pepinos y las fresas. Como dato curioso, según cálculos de las Naciones Unidas, la flor de la fresa requiere al menos 21 visitas de abejas para producir un fruto grande y sabroso. Dentro de toda la variedad de abejas, las abejas melíferas de la especie Apis mellifera son los mejores productores de miel, propóleo y jalea real. Existen más de 30 razas de esta especie y en su mayoría son criadas por apicultores. ¿Ahora eres consciente de todas las clases de polinizadores que existen? Estoy seguro de que no te imaginabas algunos de ellos. Y bien, quiero invitarte a la siguiente lección donde hablaremos de los riesgos y amenazas que tienen estos polinizadores y cómo los podemos ayudar. No te lo pierdas. Hola, bienvenidos a la lección número 3. ¿Cómo se ven afectadas las abejas y demás polinizadores? Las abejas y demás polinizadores se enfrentan a diversas amenazas causadas por, primero, el cambio climático. Según los responsables del estudio de la Oficina Española del Cambio Climático, la OECC, el cambio climático está contribuyendo al aumento de diversos impactos que afectan a las abejas. Incremento de las temperaturas y de los fenómenos naturales extremos, escasas e irregulares lluvias, generando una degradación de los ecosistemas, lo que conlleva a la pérdida de la diversidad biológica, la expansión de múltiples virus, bacterias, hongos e insectos que las dañan o dañan las colmenas de las abejas. Segundo, seres humanos que permiten la pérdida y fragmentación de los hábitats, la contaminación atmosférica, prácticas agrícolas inadecuadas, uso de sustancias químicas altamente tóxicas para las abejas o polinizadores. Tercero, los plaguicidas representan un alto riesgo para los polinizadores al ser utilizados indiscriminadamente. Los más impactantes sobre las abejas son compuestos neurotóxicos que actúan sobre el sistema nervioso y pueden producir convulsiones o parálisis del animal hasta llevarlo a la muerte. Hablemos con más detalles sobre ello. Los plaguicidas. El principal medio por el cual los plaguicidas alcanzan a las abejas o polinizadores es por contacto directo con las partículas suspendidas en el aire o en la superficie de las plantas. También cuando las nubes de aspersión llegan a los apiarios por la brisa, cuando las abejas vuelan en medio de las nubes de aspersión de insecticidas, cuando inhalan plaguicidas volátiles o por la ingestión del polen, néctar o agua contaminada. Los insecticidas más reconocidos por afectar las abejas son los neonicotinoides, los cuales derivan de la toxina natural nicotina y son muy usados para tratar y prevenir las plagas de insectos en los cultivos. Los más reconocidos son imidacloprid, thiamethoxam, clotianidina, dinotefuran, nitempiram, acetamiprid y tiacloprid. Estos se aplican contra un gran rango de insectos masticadores, perforadores y succionadores como coleópteros, escarabajos, mariposas, polillas y sus larvas, chinches, entre otros. Los efectos de los neonicotinoides en las abejas incluyen una alteración en el olfato, la memoria y la locomoción y la inhibición de la alimentación, disminución de la frecuencia de apareamiento y reducción en la producción de la abeja reina.
Ahora que ya conoces los riesgos y las amenazas de los polinizadores, te invito a ver la última lección de este módulo en la que aprenderás a prevenir y mitigar los riesgos que los afectan. Préstale mucha atención. Hola, bienvenidos a la lección 4 sobre prevención y mitigación del módulo de polinizadores. Esta lección es muy importante, por eso te pido mucha atención, pues hablaremos de todo lo que puedes hacer para cuidar y proteger a los polinizadores. Comencemos con las buenas prácticas agrícolas. Debemos aplicar buenas prácticas tanto agrícolas como apícolas, por lo que es importante saber que los plaguicidas han sido desarrollados con técnicas y pruebas ambientales que garantizan la selectividad y la protección de las abejas. Cuando los agroquímicos llegan al mercado, cada uno tiene en promedio 130 estudios que respaldan su seguridad y eficacia. La industria de los agroquímicos es una de las más reguladas de todo el mundo. No obstante, el uso responsable de los productos plaguicidas implica una serie de acciones que no solo le corresponden al agricultor, sino también a toda la cadena agrícola, que incluye los fabricantes, los transportadores, distribuidores y las autoridades. ¿Cómo proteger a las abejas y demás polinizadores si somos agricultores? Conociendo el alto valor que tienen las abejas para la producción agrícola, es importante tomar medidas para su protección y mitigar los impactos que puede generar las prácticas agrícolas sobre ellas. Para esto, se recomienda proteger la vegetación natural en las cercas vivas aledañas al cultivo. Conocer si en tu zona hay actividad apícola y establecer una comunicación entre los apicultores y tú para la sostenibilidad de ambos negocios. Porque ya sabemos que las abejas contribuyen a la productividad agrícola y la agricultura provee alimentos para las abejas. Verificar que las condiciones climáticas sean las adecuadas al momento de la aplicación de productos fitosanitarios y utilizar plaguicidas auténticos y registrados. Evitar realizar quemas químicas en las zonas con apiarios. Sembrar plantas nectíferas en los bordes de los cultivos. Proteger las fuentes de agua. No fumigar humedales y potreros aledaños a los apiarios. Para la aplicación de los productos fitosanitarios en los cultivos se debe tener en cuenta realizar monitoreos de insectos dañinos y enfermedades para la toma de decisión de una aplicación de plaguicidas. Consultar a un ingeniero agrónomo sobre los momentos de la aplicación. Leer la etiqueta de los productos que vas a aplicar y acatar todas las recomendaciones para el uso y manejo de estos productos, teniendo especial atención en la dosis y cultivos permitidos y épocas de aplicación. Calibrar los equipos de aplicación y utilizar equipos que minimicen la deriva. Utilizar boquillas que produzcan gotas pequeñas. No aplicar en época de floración los productos que así lo recomiendan. No aplicar en las horas de la mañana, que es cuando las abejas obreras se encuentran en mayor actividad recolectando el polen. Respetar las franjas de seguridad, que son de 10 metros por aplicación terrestre. Proteger las fuentes de agua para que no sean contaminadas. Por otro lado, si eres un apicultor, se recomienda igualmente establecer contacto con los agricultores de la zona e informar sobre tu actividad apícola, definiendo tu responsabilidad como la de los agricultores e implementar un sistema de comunicación para prevenir la afectación del uso de plaguicidas. Compartir las tarjetas con los contactos de emergencia, conocer las fuentes y los lugares de aplicación de plaguicidas. Sembrar cercas de seguridad y demarcar los apiarios con avisos y cintas de precaución. Proteger las colmenas cuando sea necesario. Cuando el agricultor dé el aviso de la aplicación de agroquímicos, tomar las medidas necesarias para evitar la pérdida de abejas. Establecer en un mapa el área de forraje de tus abejas y compartirlo con los agricultores de la zona y registrar tus colmenas ante organizaciones como Fe de Abejas. Todas esas medidas te ayudarán a prevenir y mitigar los riesgos y amenazas de los polinizadores. Con esta lección culminamos el módulo dedicado a los polinizadores. Sin embargo, te invito a que repitas esta lección cuantas veces sea necesario y que tomes nota de los consejos que te he dado. ¡Hasta pronto!